Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Formayano. Ustedes ya me conocen. Voy a estar presentando el sábado 7 de octubre eh, Psicología del color, un tema que realmente es muy convocante y que entiendo va a ser de interés para todos ustedes. Como saben, además de psicólogo, soy arteterapeuta, por lo tanto, vamos a estar hablando, de acuerdo a los contenidos programáticos, no solamente de lo que implica la psicología del color, sino también el valor simbólico de los colores, cómo los colores son utilizados en arte terapia, cómo los colores, ciertos colores, tienen preeminencia en la historia del arte y, para cerrar, tests de colores para conocerlos. También tendremos una actividad práctica en la que trabajaremos sobre el color azul. Pero bueno, vamos a comenzar a compartir pantalla para hablar un poco de lo que estaremos viendo en esta próxima presentación. Bueno, sabemos que el color en sí no existe. ¿M? Eh, no es una característica que posea el objeto. Es, antes que nada, una apreciación subjetiva nuestra. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es lo que se entiende por color. ¿A qué llamamos color? Podemos definirlo como una sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos por la energía luminosa de ciertas longitudes de onda. Entonces, el color es un hecho de la visión que resulta de las diferentes percepciones del ojo a distintas longitudes de onda que componen lo que se conoce como espectro de luz blanca reflejada en una hoja de papel. Esta es una definición, si se quiere, árida, porque nos habla del mecanismo que se pone en juego al percibir el color, que termina entonces siendo considerado un hecho de la visión. Hay otra definición que proviene de la Real Academia Española, que nos dice que el color es la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende de la longitud de onda. Es un elemento subjetivo e indispensable que presenta la naturaleza y los objetos creados por el hombre. En conjunto, nos da una imagen completa de la realidad. Más adelante veremos la importancia que tiene el color en la organización del mundo que nos rodea. Finalmente, fue Isaac Newton quien estableció el principio, hasta hoy aceptado, de que la luz es color. A propósito de esta organización de la realidad, se habla de cierta interdependencia entre la forma y el color. Pero en realidad, si bien pueden distinguirse entre sí, también pueden compararse. También vamos a ver que en la historia del arte esta ha sido una discusión de siglos. Es más importante la forma, es más importante el color. Bueno, ya lo veremos, ¿sí? Pero tanto la forma como el color cumplen las dos funciones más características del acto visual. Transmiten expresión y nos permiten obtener información mediante el reconocimiento de los objetos. La forma ascendente de un álamo, por ejemplo, posee una expresión definida que difiere de la forma de otro árbol, como el abedul. El color de un vino Chianti tiene una tonalidad anímica distinta a la de otro varietal. La forma
nos capacita para distinguir una cosa de otra, pero el color también contribuye a esto considerablemente. Cuando vemos una película en blanco y negro, no podemos a veces identificar la extraña comida que los actores están comiendo. El color se utiliza como medio de comunicación en señales, en gráficos, en uniformes. Sin embargo, la forma es un medio de comunicación más eficaz que el color. Por otra parte, mediante ella no pueden lograrse el impacto expresivo que nos va a dar el uso del color. La forma suministra una inmensa variedad de figuras claramente discernibles, como rostros, hojas, huellas digitales. En la escritura, obviamente usamos más la forma que el color, pues aquella nos muestra signos que se producen con facilidad y eficacia y que se reconocen aun cuando sean de tamaño pequeño. Mientras que si quisiéramos utilizar las diferencias de color con el mismo propósito, no podríamos confiar con garantías de seguridad en más de media docena de valores. Pero en cuanto a la expresión, ni siquiera el efecto de una forma más pronunciada podría rivalizar con el de una puesta de sol, por ejemplo. Una aplicación literal de la teoría podría llevarnos a la conclusión de que el color produce una experiencia esencialmente emocional, mientras que la forma correspondería al control intelectual. Semejante formulación parece un poco acotada, particularmente si nos referimos al arte. Probablemente sea cierto que la pasividad del observador y la inmediatez de la experiencia sean preferentemente características de las respuestas al color, mientras que el control activo es específico de la percepción de la forma, pero solo puede pintarse o comprenderse un cuadro si se organiza activamente la totalidad de los valores de color. Sin embargo, nos sometemos pasivamente a la contemplación de la forma expresiva. Entonces, en lugar de hablar de respuestas al color y respuestas a la forma, sería más ajustado que distinguiéramos entre una actitud receptiva a los estímulos visuales, que el color alienta, pero que se aplica también a la forma, y una actitud más activa que prevalece en la percepción de la forma, pero que se aplica también a la composición del color. Probablemente las cualidades expresivas del color, pero también de la forma, son las que afectan espontáneamente la mente pasivamente receptiva, mientras que la estructura de un esquema característico de la forma, pero que se halla también en el color, concierne a la mente activamente organizadora. Entonces, en la visión del color, la acción parte del objeto y afecta a la persona, pero en la percepción de la forma es la mente organizadora la que va hacia el objeto. Psicología y simbolismo del color. Hay ciertos aspectos subjetivos en la psicología del color, por lo que no hay que olvidar que pueden existir ciertas variaciones en la interpretación y en el significado entre culturas. Por otra parte, los colores que nos rodean pueden estar influenciando nuestras emociones y nuestro estado mental. Y esto es a lo que se aboca específicamente la psicología del color. Hay estudios que prueban, por ejemplo, que el rojo aumenta el ritmo cardíaco, lo que a su vez provoca un aumento de adrenalina y hace que los individuos se sientan enérgicos y entusiasmados. Y así sucesivamente con los diferentes colores, como vamos a ver más adelante. Ahora, podemos también hacer una lectura simbólica y psicológica de cada color.
Edwin Babbitt, hablando de los aportes a la psicología del color, fue un científico, físico y artista que se abocó a la psicología del color. Y se hizo famoso como experto en colores, siendo el impulsor de los conceptos relacionados con el color en el marketing. La cromoterapia, o sea, terapia por el color, ha sido utilizada desde la antigüedad, pero a fines del siglo XIX fue cuando Edwin Babbitt publicó su teoría global, prescribiendo colores específicos para una serie de afecciones. Por supuesto que esta teoría se considera pseudocientífica, algo que aún está en discusión y forma parte de todos los tratamientos de medicina alternativa. En tanto, no se ha demostrado que los colores sean un elemento clave en el proceso de curación que recupera a los pacientes. Otra importante contribución a la psicología del color fue la del psicólogo suizo Max Luscher, que veremos sobre el final en la presentación del día 7, a propósito de su test, el test de los colores de Luscher. Aquí importa que él reconocía que la percepción sensorial de los colores es objetiva y universal, pero la preferencia hacia determinados colores y el efecto que determinados colores tienen en el sujeto es completamente subjetiva. Y percibió que la condición subjetiva y psicosomática puede ser evaluada objetivamente a través de este test cromático. En 1952, un artículo publicado por una revista suiza precisamente sobre su psicología de los colores despertó el interés de uno de los más grandes grupos editoriales de Alemania, que entonces lo contrata como consultor, pudiendo realizar él investigaciones estadísticas a gran escala según el punto de vista demográfico y cultural. El test de Luscher demuestra cómo los colores estimulan diferentes partes del sistema nervioso autónomo. Saltando ahora brevemente a la historia del arte, hay un movimiento que es imposible dejar fuera cuando hablamos de la psicología del color. De los movimientos vanguardistas que surgieron a principios del siglo XX, los fauvistas fueron los que menos temor tuvieron a expresarse con colores. No solamente colores estridentes, sino como ustedes pueden ver en la obra de la izquierda, no necesariamente colores locales. Durante la celebración de un salón de otoño en París en 1905, estalla el escándalo, que da origen a esta denominación de esta corriente que dura muy poco tiempo, unos 2, 3 años, y que se llama fauvismo, que tiene que ver con algo del orden de lo salvaje. En la sala número 7 hay una serie de cuadros que impresionan precisamente por la violencia de su color. Entonces, al hablar de fauvismo, no nos referimos ni a un movimiento establecido como luego sería el surrealismo, ni a una escuela, sino a un grupo de artistas que se reúnen porque tienen intereses comunes. Y esto es expresar de modo similar en su lenguaje pictórico cómo la utilización de colores puros en los cuadros tiene un efecto de shock muchas veces en las personas que los están viendo. El fauvismo nace de una concepción colorista que tiene su punto de partida en Delacroix, a la que se une el análisis que lleva a cabo la obra de Cézanne. Los inicios del fauvismo tienen que ubicarse un poco antes, en la década del 90, cuando Matisse realiza una serie de obras que lo preanuncian. En 1898 pinta un desnudo de hombre completamente azul, con el color puro, sacado directamente del tubo. El color es el protagonista principal y es a su vez el elemento estructurador en la construcción del espacio de la obra y de la forma. Se juega entonces con la aplicación directa de colores puros sobre una superficie plana.
A menudo el dibujo se diluye en una danza de colores fluidos generados por la luz. La necesidad de los fauvistas de expresarse por medio del color les lleva a abandonar, entre otras, los principios del modelado y de la utilización del claroscuro. Vamos a ver a lo largo de la presentación del 7 de octubre la simbología y la psicología de cada color en particular. Para esta presentación de hoy vamos a compartir, por ejemplo, el color blanco, que es el color de la luz, es el color del bienestar emocional. En la cultura cristiana se asocia a este color con los buenos actos y con la perfección. En la antigüedad se utilizaba este color para la gran mayoría de edificios, puesto que les daba un efecto de soberbia y de pureza. En las culturas occidentales y también en algunas orientales como la hindú, el color blanco representa lo puro y lo inocente. El vestido de las novias, por ejemplo, o quienes toman la primera comunión, así como la limpieza, la paz, pensemos en una paloma o en una bandera blanca, y la virtud. Ya en los antiguos Egipto y Roma, las sacerdotisas vestían túnicas blancas simbolizando la pureza, y los romanos usaban una toga blanca como símbolo de ciudadanía. En la Edad Media y el Renacimiento, el unicornio blanco era un símbolo de la castidad y un sacrificio y pureza de cordero blanco, y precisamente el cordero blanco se convirtió en el símbolo del sacrificio de Cristo en nombre de la humanidad. También el blanco es el color de la asepsia. Generalmente lo encontramos en hospitales y en clínicas. Sin embargo, aquí juegan las diferencias culturales, porque en las culturas orientales y africanas es el color que simboliza la muerte. El alma pura que se va. El blanco es un color muy luminoso, es acromático y sabemos que contiene todos los colores del espectro. Psicológicamente puede afectar a un sujeto generándole apatía, falta de estímulo, precisamente porque es acromático, porque no hay ningún color. El blanco está en el extremo opuesto del círculo cromático donde se encuentra el negro, que sería la ausencia absoluta de colores. Sin embargo, tanto blanco como negro son matices en relación a la luz. El negro es la ausencia, el blanco es la absolutez de luz. Cuando se realizan pruebas de color con distintos sujetos, la preferencia por el blanco significaría que la persona no se esconde, ¿m? Que es neutral e independiente. Y también por esta relación con el orden de lo limpio y de lo pulcro, que es perfeccionista. La pulcritud sin manchas del blanco puede estar dando cuenta también, por supuesto, de rasgos obsesivos. En tanto, es el color de la luz, da una sensación de bienestar emocional. Finalmente, el pintor estadounidense del siglo XIX, James Whistler, creó una serie de pinturas con títulos musicales donde utilizó el color para crear estados de ánimo, basándose precisamente en la psicología del color, de la misma forma en que los compositores usaban la música. Su pintura Sinfonía en Blanco número 1, La Niña de Blanco, en la que utilizó como modelo a su amante Johanna Hifferman, utilizó colores delicados para retratar y simbolizar la inocencia y la fragilidad. Finalmente, y antes de cerrar esta presentación, vamos a ver brevemente cuál es el rol del color en arte terapia. En principio, sabemos que la ubicación y la forma, la calidad de esa primera pincelada frente a la hoja en blanco da una parte de información sobre cómo el sujeto, el paciente o el integrante de un taller maneja su angustia frente a ese espacio vacío que es la hoja en blanco. También
miramos de qué manera elige y de qué manera ubica los colores en la obra. ¿Qué tipo de pincelada? Pueden ser pequeñas, pueden ser largas, puede haber continuidad en la orientación o puede pintar fragmentariamente. Dimensión y proporción de las diferentes formas coloreadas que funcionan como punto de orientación de la mirada sobre la obra. Acá tendríamos que hacer también alusión a lo que sucede con las etapas de evolución del grafismo, donde ya desde muy temprano los niños utilizan el color otorgándole un valor emocional. Y muchas veces las figuras pueden tener un tamaño mucho más grande del que realmente tendrían en realidad, o tener colores muy acentuados porque tienen implicancia emocional, tienen implicancia con esa persona a la que están dibujando y pintando. También vemos la distribución de las superficies coloradas y el empleo del mismo tono de color en diferentes lugares, porque esto le da a la obra, y esto, digamos, es algo que por ahí no es tan sencillo de descubrir a simple vista, un ritmo interior que va desde la inquietud hacia el equilibrio. El objeto o qué parte del objeto aparece representada por un color, ya que poco a poco se debe construir este código subjetivo que une los objetos a las emociones del paciente o del integrante del taller. Para comprender el discurso, qué es lo que encierra, qué está tratando de contarnos. Como el color implica un estilo y la intención a través de la cual se expresa el sujeto, también notamos si su representación es realista, es simbólica, es abstracta o es simplemente decorativa. Por supuesto que el tema del color no se agota fácilmente. Vamos a hacer un recorrido bastante extenso sobre cada uno de los colores y su implicancia para la psicología. Por eso vamos a tener una pequeña meditación durante la cual vamos a evocar el color azul y al trabajar sobre el color azul, después vamos a ver qué efectos produjo en cada uno de los integrantes de este seminario, en la que espero me acompañen el sábado 7 de octubre para IAC Uruguay. Los espero para compartir la psicología del color. Muchas gracias. Buen día.